¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Ya empezamos a transmitir. Pues muy buen día tengan todas y todos ustedes quienes han mostrado mucho interés en estas actividades que con mucho ahínco preparamos para generar buenos resultados, una mayor y un mejor acercamiento. Pues muchas gracias por participar en estas jornadas de capacitación. Servidores públicos de los diversos niveles de gobierno, miembros de distintos grupos colegiados, autoridades educativas, colaboradores de las diversas entidades de fiscalización superior locales y ciudadanía en general que nos honran con su presencia. Me siento muy honrado en tener la encomienda a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en darles esta muy cálida bienvenida a esta jornada de capacitación que se determina, está denominada Desarrollo Sostenible y Gobierno Abierto hacia un mismo rumbo, con la que culminaremos el día de hoy a través de este muy interesante panel. Sin duda alguna, existe una estrecha relación entre sociedad y gobierno, donde la labor fiscalizadora es el vínculo que debemos fortalecer para lograr una buena gobernanza y favorecer el crecimiento y desarrollo de la sociedad en sus diversos ámbitos. La jornada del día de hoy vamos a presentar un panel con presencia de distinguidas personalidades de instituciones tales como el Fondo Conjunto Mexicano Alemania, GIS por sus siglas, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y evidentemente también de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y pues antes de dar inicio tengo un aviso importante para todas y todos los presentes. Por cuestiones de fuerza mayor, nuestro titular, el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el maestro Javier Pérez Salazar, no podrá estar presente. Sin embargo, a través de quien les habla, les envía un muy afectuoso saludo y su más amplio deseo de éxito en esta jornada que tendremos el día de hoy. Pues bien, dicho lo anterior, estamos muy contentos de contar con la participación de invitados y de invitadas a destacadas personalidades para este panel que está denominado el papel de las entidades fiscalizadoras en el desarrollo sostenible. Me permito presentarlos. Contamos con la presencia de Jerome Martín Molina, coordinador técnico del Fondo Conjunto México-Alemania. Está con nosotros también Edgar Estuardo Gómez Morán, quien es el director de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y el maestro Arturo López Estrello, quien es auditor especial de Evaluación y Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Jerome Martín Molina es internacionalista de la Universidad del Valle de México. Durante los últimos 6 años ha sido el coordinador técnico del programa Fondo Conjunto México-Alemania de la GIS México, donde ha facilitado herramientas y asesoría en gestión orientada a resultados en proyectos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Asimismo, ha coordinado espacios de interlocución mediante multiactor vinculados, a la Alianza para Gobierno Abierto, como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas. Tiene más de 12 años de experiencia en cargos públicos y sociales en la implementación de proyectos de cooperación internacional. Bienvenido. Está también con nosotros el maestro Edgar Estuardo Gómez Morán, quien es maestro en gestión pública por la Universidad de Guadalajara y licenciado en estudios políticos y gobierno por la misma institución. Ha sido profesor en la Maestría de Políticas Públicas de la UDG y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en el Colegio de Jalisco y en la Universidad del Valle de México. Se desempeña en el sector público como director de Auditoría de Desempeño en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en unidades de evaluación del sector público federal y estatal en México. Es miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México y Laboratorio de Innovación Democrática. También sea muy bienvenido. Y finalmente también le quiero dar la bienvenida al maestro Arturo López Estrello, quien es contador público por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un máster en evaluación de políticas públicas por la Universidad de Sevilla. Ha participado en acciones de capacitación continua en temas afines a gestión de políticas públicas y fiscalización con perspectiva de desarrollo sostenible, entre los que destacan planeación y gestión para el desarrollo sostenible en México,
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD México, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las entidades fiscalizadoras superiores por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, LOLACEFS. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Guanajuato, la Universidad Humanista de las Américas y la Escuela de Especialidades para Contadores Públicos del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, es miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL, y en la actualidad se desempeña como auditor especial de evaluación y desempeño de esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y antes de dar comienzo a este panel, les quiero comentar a quienes nos hacen favor que al final de esta sesión se va a destinar un espacio para responder las preguntas que se reciban a través del chat de esta sesión de Zoom o de Facebook. De preferencia les vamos a solicitar que pongan el nombre del panelista a quien van dirigidas las preguntas, las mismas que serán leídas por parte de su servidor, de quien les habla, y todas aquellas preguntas que por cuestión de tiempo no alcancen a ser respondidas durante esta sesión, pues bueno, serán enviadas a los panelistas con la atenta invitación de ser respondidas a través del correo electrónico. Estas jornadas de capacitación estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. En este momento también saludo a la gente que nos hace favor de seguirnos a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook. Muy bienvenidos y muchísimas gracias. Vamos pues a dar formal inicio a las actividades programadas que tenemos para esta edición. En la semana, en últimas sesiones, hemos tenido la realización de una muy interesante conferencia y paneles en los cuales se abordó el tema de los ODS y su relación con el gobierno abierto y con la igualdad de género. Ahora nos toca abordar estos objetivos con relación al papel de las entidades de fiscalización. Así es que la definición y el establecimiento de una ruta institucional para la implementación de la Agenda 2030 incidirá en la eficacia de su cumplimiento. La dinámica de este panel se va a realizar a través de 3 preguntas. Cada una de las preguntas va a ser abordada por cada uno de nuestros panelistas, por lo que será en total 3 rondas. Y para finalizar, al finalizar estas 3 rondas, tendremos un breve espacio para conclusiones por parte de ellos y para dar espacio pues a las preguntas y respuestas. Pues entonces vamos a dar inicio. Les quiero solicitar a todos los quienes nos hacen favor de acompañarnos, mantener cámaras y micrófonos desactivados, para evitar algún distractor. Evidentemente, nuestros panelistas sí les solicito mantener cámaras y micrófonos encendidos. Pues vamos a empezar, si ustedes están de acuerdo, con la primera ronda. La pregunta que tenemos para esta ronda es: ¿cuál es el papel de las entidades de fiscalización superior locales en el desarrollo sostenible? Ahora vamos a preguntarle en primer lugar a Jerome Martín. Adelante, por favor. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a la GIZ a este importante panel. Y también saludo con mucho gusto a las personas con las que comparto este espacio de la Auditoría de Guanajuato y la Auditoría de Jalisco, maestro Javier Pérez y maestro Estuardo Gómez. Será un gusto intercambiar con ustedes. Bueno, para abordar esta primera pregunta sobre el papel de las entidades de fiscalización superior locales en el desarrollo sostenible, quizá quisiera empezar planteando un poco de contexto. Es algo ya muy sabido. Desde 2015 se aprueba en la Cumbre de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible la Agenda 2030, que incluye un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos persiguen ponerle fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático, por lo que su construcción se realizó con una visión que permea aspectos en la esfera social, en la esfera económica, pero también relacionado con el medio ambiente. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible a su vez derivan
en 169 metas y 231 indicadores para los que cada país miembro tuvo que establecer la lista de indicadores a los que se daría seguimiento, ¿no? México hizo su propia lista de indicadores a los que daría seguimiento, en algunos casos manteniendo la construcción del indicador global y en otros casos desglosándolos o profundizándolos de acuerdo con el contexto nacional, ¿no? Eh, para efectos de la discusión de esta mañana, creo que de entrada vale la pena resaltar la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, eh, que de forma muy resumida busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y acento en estos adjetivos cuando vemos la interrelación con las entidades de fiscalización superior en cualquier nivel de gobierno, ¿no? Que se promueva la justicia y que se promueva la inclusión. Eh, para que en América Latina se puedan cumplir los objetivos de la Agenda 2030, era imprescindible integrar los ODS en los planes de desarrollo nacional, pero también en los planes locales y por ello desarrollar mecanismos de monitoreo a la implementación, ¿no? Por un lado, se deben de considerar los procesos de desarrollo político, social y económico logrados en los últimos años, pero también fortalecer las reformas que están en camino. Por otro lado, cada vez debe de fortalecerse más el problema de la cohesión social y la desigualdad social para no socavar la legitimidad y con ello la estabilidad del Estado, ¿no? Por eso ponía acento en estas palabras de justicia y participación inclusiva con relación a las entidades de fiscalización superior. Por otro lado, digamos, esto es como el esquema o el gran cascarón de la Agenda 2030, ¿no? Todos estos objetivos y todas estas metas. Pero también la Agenda 2030 tiene principios para la implementación que son muy importantes para la labor de las entidades de fiscalización superior. Por un lado está la programación basada en derechos humanos, el principio de no dejar a nadie atrás y también la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Estos tres principios de la Agenda 2030 cuentan con guías y con recursos desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas que ofrecen una orientación de cómo llevar estos conceptos que de pronto pueden escucharse un poco abstractos, y cómo llevar estos conceptos a un plano práctico de implementación. Pero eso lo quiero recuperar un poco más adelante, ¿no? Solo es importante señalar que también en la labor de las entidades fiscalizadoras es importante considerar estos principios que busca la Agenda 2030 en torno a derechos humanos, a no dejar a nadie atrás y a igualdad de género. Particularmente en el tema de derechos humanos y en el tema de no dejar a nadie atrás, es sumamente importante la labor de las entidades de fiscalización superior. Y bueno, una vez que se aprueba esta agenda de las Naciones Unidas, posteriormente en 2016 en Abu Dhabi, en el marco del Congreso de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, desde ahí ya se reconoce la importancia de la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y también la transparencia en la administración pública y dada para la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Y para ello se empieza a visibilizar con mucha claridad, aunque en realidad era una discusión que ya llevaba muchos años, pero en esta conferencia de Intosai se reconoce la importancia de fortalecer a las entidades de fiscalización superior. Y también ya con este acento en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
Las entidades de fiscalización superior se encuentran en una posición que realmente les permite contribuir ampliamente al cumplimiento de la Agenda 2030. Eh, por un lado, tienen la facultad de seguir y controlar las acciones gubernamentales de sus respectivos países para mejorar la calidad y el alcance de estas acciones. Eh, pero también las entidades de fiscalización superior ejercen una importante labor en el control externo de la gestión pública y son parte indispensable del arreglo institucional que promueve la buena gobernanza y el desarrollo de cada país, ¿no? A través de auditorías financieras, legales y de desempeño, las entidades de fiscalización superior vigilan si los escasos recursos se gastan de forma eficiente eh, y en beneficio de la sociedad, ¿no? Eh, Esto ya va abriendo la puerta a la importancia de una creciente apertura hacia la ciudadanía, ¿no? Las entidades de fiscalización superior proveen cada vez más información que tanto el poder legislativo, por ejemplo, pero también la ciudadanía pueden utilizar activamente, y de esta forma las entidades de fiscalización superior se constituyen como un pilar fundamental en cada sistema de rendición de cuentas dentro de países democráticos, ¿no? Y por último, es importante destacar que las entidades de fiscalización superior también se insertan dentro de un contexto de cooperación internacional y de aprendizaje colectivo, donde existen buenas prácticas que pueden ser multiplicadas en beneficio de todos o simplemente intercambios bilaterales de mejores prácticas entre algunas entidades de fiscalización para el fortalecimiento de otras, ¿no? Eh, entonces, digamos, aquí vemos tres elementos clave para para el cumplimiento de la Agenda 2030 en la labor de las entidades de fiscalización superior. Seguir y controlar acciones gubernamentales, fortalecer la gobernanza, es decir, fortalecer la participación ciudadana, y este elemento clave también de impulsar la cooperación internacional y el aprendizaje o intercambio de buenas prácticas, ¿no? Y aquí, y también para no extenderme muchísimo, solamente si quisiera tomarme una pequeña licencia de promoción institucional y también para explicarles de dónde surge o por qué está aquí una persona de la GIZ como parte de este distinguido panel. Eh, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, BMZ por sus siglas en alemán, es el ente rector de políticas de cooperación al desarrollo de Alemania y, y tiene una estrategia de buena gobernanza financiera, ¿no? Es decir, el Ministerio Federal es esta institución de carácter sectorial de Alemania y tiene esta estrategia sobre buena gobernanza financiera. La GIZ es una agencia de cooperación internacional que implementa los encargos de este ministerio. Es decir, el ministerio determina la línea política y la GIZ es la entidad encargada de acompañar la implementación de proyectos con nuestros países socios, en este caso con México, ¿no? Esta estrategia de buena gobernanza financiera pretende aumentar la legitimidad y eficiencia estatal, fortaleciendo la política fiscal y la administración financiera en su funcionamiento, según los principios de un Estado de Derecho e interdependiente. Desde el BMZ se considera que las actividades de la administración pública requieren organismos y procesos de control que permitan garantizar un desarrollo ordenado de la actividad,
previniendo cualquier desviación, visto desde una función preventiva, o detectándola al menos con posterioridad, ya en una función más de detección. Entonces, es ahí donde surge esta colaboración que hemos tenido con, con la auditoría de Guanajuato, en el marco de un proyecto de cooperación de esta estrategia de buena gobernanza financiera del BMZ. Y ahí solamente muy brevemente el proyecto del que soy responsable de la coordinación técnica, el Fondo Conjunto México-Alemania. Este es un proyecto de cooperación internacional que acompaña la implementación de otros proyectos, ¿no? Acompañamos técnica y financieramente a otros proyectos implementados por otros actores. Y fue así que se identificó un área de oportunidad con la Red por la Rendición de Cuentas para implementar un proyecto denominado Transparencia Fiscal y Participación Ciudadana, que básicamente el objetivo del proyecto es generar auditoría social para mejorar la transparencia del gasto público y el desempeño de gobiernos locales. Como les decía, este proyecto fue implementado por la red de rendición de cuentas, antes alojada en el CIDE, ahora está en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara, y es un proyecto que tuvo una aplicación nacional, pero también local, ¿no? Aprobado en 2018, terminamos este proyecto en 2001, y uno de los espacios de implementación fue justamente Guanajuato, ¿no? Era un proyecto que buscaba desarrollar una metodología para medir el desempeño de las entidades de fiscalización de México, de todas las entidades de fiscalización estatal, pero también de la Auditoría Superior de la Federación, impulsar profesionalización de auditorías, academia y sociedad civil, impulsar también agendas regionales de trabajo a través fundamentalmente de seminarios regionales e internacionales, y también acompañar con el apoyo de la Red por la Rendición de Cuentas, ejercicios de auditoría estatal directamente con la ciudadanía, y en algunos casos se llegó a profundizar también a nivel municipal, ¿no? Entonces, para ir cerrando, solamente quisiera, traigo a colación este proyecto, primero porque de alguna manera es lo que generó esta relación con la GIZ, pero también porque justamente estos son algunos de los elementos claves que vinculan el desarrollo sostenible con las entidades de fiscalización local, ¿no? Desde la cooperación alemana, consideramos que uno de los elementos clave es incrementar la participación ciudadana en estos ejercicios, en el quehacer de las entidades de fiscalización superior, sean locales, sean estatales o sean la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Este tipo de ejercicios realmente permiten tener un ojo independiente, un ojo ciudadano que permita fortalecer la labor de las entidades de cara al cumplimiento de las tareas que tienen asignadas y que van relacionadas con mejorar la gestión pública, ¿no? Entonces, yo lo dejaría hasta ahí con esa primera pregunta. Gracias, maestro Jerome. La misma pregunta, ¿cuál es el papel de las entidades de fiscalización superior locales en el desarrollo sostenible? Adelante, por favor, maestro Arturo López Estrello. Gracias. Sí, espero sí escucharme. Sí. Gracias. Bueno, respondiendo, preparé ahorita a la verdad un poco de material para que lo vayan siguiendo nuestros participantes. Y
bueno, me permito compartirlo, espero que sí se esté también compartiendo. Para responder a esta pregunta de cuál es el papel, ¿no? o cuál es el rol que tenemos las entidades de fiscalización superior con la Agenda 2030, bueno, ya nos adelantaba a Jerome en los referentes históricos, ¿no? Desde 2015 aproximadamente, la Organización de las Naciones Unidas, al momento de estar definiendo, ¿no?, la agenda y de estar teniendo todos los preparativos sobre la Agenda 2030, hace expreso el reconocimiento de la importancia de que se involucren las entidades de fiscalización superior. ¿Perdón? Adelante, maestro. Sí, gracias. Decíamos, reconoce la importancia de que se involucren las entidades de fiscalización superior para, sobre todo, dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Una preocupación genérica era, pues, la forma de cómo se iban a reunir las cifras, las estadísticas, cómo se iba a confiar en la información del componente de rendición de cuentas que tiene la Agenda 2030, y ahí se ponía o se ubicaba en una primera instancia la importancia de la participación de estas entidades de control, justamente para hacer una vigilancia a todos estos mecanismos de generación de información y de comunicación para la Agenda 2030, ¿no? Pero posteriormente, igual nos decía Jerome, un año más tarde, en la convención de Abu Dhabi de la INTOSAI, pues todavía se hace un mayor reconocimiento, y ahora sí, ante esta invitación y ante este reconocimiento de las Naciones Unidas, perdón, la INTOSAI comienza entonces a reconocer cuál es el papel que tenemos como entidades de fiscalización, y nos trata de hacer un compromiso mayor, ¿no? Por naturaleza o por decirlo por norma, y esto por referirme a la ISAI 12 sobre el valor y beneficio de la fiscalización superior. Las entidades de fiscalización superior somos promotoras de la buena gobernanza, ¿no? Dentro de los principios que tenemos para poder agregar valor a la vida de los ciudadanos, pues justamente está el incentivar la buena gobernanza, ¿no? Y ello lo entendemos en términos muy simples, pues impulsando el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y abonando, incitando a la transparencia, a la legalidad y a la rendición de cuentas. ¿Cuál es el medio que tenemos para impulsar todo esto? Pues obviamente que el producto principal que compartimos para lograr estos propósitos son los informes de auditoría. También lo comentaba Jerome, pues se genera desde las entidades de fiscalización superior información. Ese es el principal insumo, ese es el producto que ofrecemos a los actores involucrados en el ecosistema de la fiscalización, dígase aquí ya en un ámbito más global, pues los propios sujetos fiscalizados, obviamente la ciudadanía, el legislativo al cual pues le rendimos cuentas mediante estos informes, y bueno, en general la sociedad civil organizada y el resto de los actores que se involucran, ¿no? Entonces, a partir de los informes es que tratamos de propiciar justamente esta buena gobernanza de acuerdo a nuestras estrategias de auditoría y sobre todo a las recomendaciones que se emiten por parte de las entidades de control. Por generalizarlo así, pues promovemos, insisto, el uso eficiente, eficaz, económico de los recursos públicos, la calidad, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Entonces, no somos solamente invitados para participar en la Agenda 2030, sino nos convoca un gran compromiso particularmente por ello, ¿no? Y además lo hacemos, creo que por norma, insisto, no nada más estamos por este reconocimiento oficial que hizo la ONU. Y ya particularmente en la especificidad que se hace en esta convención de Abu Dhabi para las entidades de fiscalización superior a nivel internacional, pero que creo que las entidades locales, y con ello de hecho incluyo a los órganos de control de los municipios y de la administración pública del Estado, no solamente a las entidades de fiscalización superior estatales, pues hay 4 grandes compromisos que tenemos para poder cumplir este rol, ¿no? Este rol o este papel de ser aliados de la Agenda 2030 se desagrega, creo que en 4 grandes propósitos, 4 grandes actividades. El primero, igual ya lo decía a Jerome con el énfasis del ODS número 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, justamente por la parte
de las instituciones sólidas, ¿no? Hay que asumir un gran compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. ¿Y por qué esto es empatable con las funciones de la fiscalización, con las funciones de control, con las funciones de vigilancia? Bueno, pues particularmente por esta apertura que tenemos que tener y que de hecho se relaciona con el proyecto que Jerome nos comentaba de las auditorías sociales, le llamaba. Nosotros en ASEG le llamamos auditorías participativas. Está incorporado y está reconocido dentro de nuestro plan estratégico 21-27 el detonar esfuerzos para practicar este tipo de auditorías. Entonces viene a bien la mención del proyecto, porque ahí algo se puede detonar, ¿no? Pero decíamos, en principio, por este componente de incorporar a la participación ciudadana al proceso de fiscalización, no solo desde una óptica de ser un actor que se involucre de manera directa con las labores de la institución, que igual ya se han comenzado a dar pasos y avances en esta parte, sino también de hacer ciudadanía. O sea, aquí tenemos que ser corresponsables y no dejarle solo a la academia, y no dejar solo a los hogares, y no dejar solo a los organismos que velan por la transparencia, etcétera. El co-crear ciudadanía, ¿no? Nosotros somos también responsables de crear ciudadanía. ¿Y qué significa esto? Pues de hacer consciente al ciudadano de la función que tenemos, del uso que le pueden dar a la información que se genera por las entidades de fiscalización, y al rol o a la interacción que pueden tener con este tipo de dependencias, ¿no? Que no se limita a la creación de observatorios ciudadanos, anticorrupción, etcétera, que no se limita, insistimos otra vez, a los comités de participación ciudadana ni a las propias contralorías sociales, sino todavía se puede hacer más. Y todo esto es parte de las metas que involucran al ODS 16. Obviamente también la naturaleza de impulsar, decíamos, la transparencia, la rendición de cuentas, y de una manera muy particular o muy puntual, una meta hace el señalamiento sobre la responsabilidad que tenemos de ayudar a la construcción de instituciones sólidas, ¿no? Y cómo se entiende. Y cuando se hace esta mención de instituciones, obviamente hablan de la parte de las instituciones que conforman el sector público. Y bueno, ¿qué características deben de tener estas instituciones sólidas que señala la Agenda 2030 en su ODS 16? Pues la creación de instituciones públicas que hagan un eficiente y eficaz uso de los recursos públicos. Eso es la definición, y creemos que mediante las labores de fiscalización hay abono, hay aporte, hay contribución a estas cualidades de hacer sólidas a las instituciones del sector público, ¿no? De que los ciudadanos podamos confiar o crecer nuestra confianza en el quehacer del gobierno en términos generales, ¿no? Y por último, obviamente asociado a las labores de fiscalización, sobre este primer punto de responsabilidad que tenemos con la Agenda 2030, es cerrar los espacios de corrupción, ¿no? Insistimos, el trabajo y el impacto de las labores de fiscalización de los órganos de control no se mide a partir de cuántos funcionarios terminan pagando las consecuencias por incurrir en actos de corrupción, sino que de manera preventiva y desde un enfoque un poco más integral y más holístico, debemos de poner ahí nuestras estrategias para cerrar los espacios de corrupción, espacios que son culturales, ya decía Jerome, espacios que son ocasionados por el desorden, a veces que implica la complejidad de la administración, espacios que son ocasionados por la no existencia de una buena gobernanza o por las debilidades en el avance de la construcción de una gobernanza en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, y al momento de poner los ojos, retomando las palabras, los ojos de la fiscalización en esos aspectos, en esos ambientes, en esos escenarios, pues vamos a cerrar esa brecha y habrá menos espacio para la corrupción. Pues la corrupción no solamente la provocan los servidores públicos, la provoca también la otra parte, el tercero, que a veces son empresarios, que a veces son ciudadanos, y por eso tenemos que ser corresponsables también en la co-creación de ciudadanía, y por eso decíamos, no nada más es la participación que hacemos y el uso que se le pueda dar a nuestra información, sino el punto sensible que tenemos que llevar a socializar con la ciudadanía, a decir que aquí estamos instancias, que estamos haciendo esfuerzos por cerrar estos espacios de la corrupción,
y que, bueno, entonces decíamos, se cree una ciudadanía más consciente de todo ello. Decíamos, ese es el primer punto, y esto implica únicamente asumir un gran compromiso con el ODS 16 y hacerlo parte, reconocerlo y tener acciones de parte de nuestro tipo de instituciones de control, ¿no? Uno de los segundos puntos es ser instituciones modelos en temas de rendición de cuenta y transparencia. No podemos solamente estar exigiendo hacia afuera pues este ámbito de gobernanza y este fortalecimiento. No nada más tiene que ser hacia afuera, sino también nosotros debemos ser un ejemplo, debemos ser un modelo de la forma en que transparentamos nuestra información, de la forma en que tenemos un compromiso con el gobierno abierto, con la transparencia proactiva, con la participación, etcétera. Y también tenemos que ser modelos con la forma en que rendimos cuentas, nuevamente, ¿no? Tenemos que hacer y fortalecer los ejercicios de la forma en cómo nos comunicamos con las autoridades, en cómo nos comunicamos con la sociedad para hacerle ver y justificar nuestras decisiones, para explicar la forma en cómo actuamos y también para que conozcan los resultados que se producen desde esta labor, ¿no? Ese como el segundo de los puntos. En tercer lugar, y creo que, bueno, en el que más podría platicar, pero será otro el momento, mediante la realización de auditorías de desempeño a los temas centrales de la Agenda 2030, ¿no? A los programas emblema, a los programas presupuestarios, a las políticas emblema que abanderen la Agenda 2030 en el Estado, en los municipios, pues hay que seleccionarlas, hay que darle más cobertura, más presencia de la fiscalización en este tipo de intervenciones, porque justamente, ¿no? Si son las intervenciones que van a generar mayor contribución a la Agenda 2030, desde los responsables de los recursos, desde los responsables de operar los recursos públicos, pues poner el ojo de la fiscalización en estos temas trascendentes y justo pues orientar y acompañar a los sujetos mediante este servicio que damos, que es a partir de la fiscalización, ¿no? Y todo esto, el enfoque, decíamos, de las auditorías de desempeño, dado que es aquel que tiene los alcances de revisar aspectos de eficiencia, de eficacia, de economía, de calidad. Inclusive, pues hemos incorporado un componente de desarrollo sostenible a las auditorías, y decíamos, pues es la mejor herramienta que tienen las entidades de fiscalización para poder sumar mediante la modalidad de este tipo de auditorías. No es exclusivo, ya lo decía Jerome, también tenemos las auditorías de legalidad o las auditorías de cumplimiento, mejor conocidas, ¿no? Que pueden estar abonando también a la parte de la Agenda 2030. Y bueno, por último, una de las modalidades, esto permite también que nazca una modalidad adicional o un enfoque, una precisión adicional de la forma en cómo llevamos a cabo la fiscalización, que es el cuarto de los compromisos asumidos en esta reunión de Abu Dhabi en 2016, que es auditar las capacidades de los gobiernos para implementar la Agenda 2030, ¿no? Lo que en NASEG conocemos como auditar la preparación de los gobiernos o de los actores públicos para su preparación para la implementación de la Agenda 2030, que esto es dar un paso atrás, no ir persiguiendo en automático los programas asociados a la Agenda 2030, sino desde un enfoque de centro de gobierno integrado que puede propiciar la gobernanza, es ver cómo interactúan los actores y cómo están preparados, cómo se coordinan, cómo planean, cómo están preparados para medir, para rendir cuentas, para informar, para sensibilizar interna, externamente, y cómo están preparados inclusive para generar alianzas que favorezcan la implementación de los ODS asumidos en el Estado o en el municipio, depende del territorio o el ámbito que estemos auditando, ¿no? Pero entonces, este es el cuarto elemento en el que nos comprometemos como entidad de fiscalización para abonar y ser aliados con los compromisos de la Agenda 2030. Y creo que con eso termino esta primera pregunta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Arturo. Maestro Estuardo Gómez, ¿cuál es el papel de las entidades de fiscalización superior locales en el desarrollo sostenible? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, en principio quisiera agradecer la distinción de la invitación que se ha hecho a mi persona para participar en este panel. Agradezco mucho la invitación.
Y me siento muy honrado de compartir esta conversación con Arturo López Estrello y con Jerón Martín respecto del papel que tienen las entidades de fiscalización superior locales, específicamente locales, en el desarrollo sostenible. Voy a tratar de ser muy breve porque realmente pues, ya prácticamente se ha dicho todo en las dos intervenciones que me han precedido. Yo quisiera estructurar esta respuesta básicamente en dos puntos específicos, ¿no? Primero, ¿cuál es el papel en general de las entidades de fiscalización superior? Y en el segundo punto, que es en qué consiste, qué es la Agenda 2030, qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, pues el primer punto que tiene que ver con cuál es el papel de las entidades de fiscalización superior locales, como parte de las estructuras del Estado, de los sistemas, de los mecanismos de pesos y contrapesos, pues tienen un papel fundamental en la consolidación de los sistemas políticos democráticos. La función que desempeñan las entidades de fiscalización superior es una función de Estado que tiene como finalidad, que tiene como propósito principal el fungir como un mecanismo de pesos y contrapesos, hacer parte de este sistema de pesos y contrapesos. Y además de eso, también está enfocado en contribuir a mejorar la efectividad de las decisiones del Estado. Y en ese sentido es muy valioso rescatar, como ya lo hacía Arturo hace un momento, los principios, los 12 principios que se encuentran previstos en el pronunciamiento 12 de la INTOSAI, anteriormente conocido como ISAI 12, que se articulan alrededor de 3 grupos principales de funciones, ¿no? En esta norma que habla sobre el valor y el beneficio de las entidades de fiscalización superior. Y me parece muy relevante que se menciona que las entidades de fiscalización superior generan valor para mejorar la vida de las personas. Generan valor para mejorar la vida de las personas. Esa es digamos, la misión institucional que tienen las entidades de fiscalización superior. ¿Y cómo hacen para generar este valor que contribuya a mejorar la vida de las personas? Pues fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad pública mediante diferentes funciones. Una es definitivamente la realización de sus actividades principales, la realización de sus auditorías o de sus revisiones, de su fiscalización, en la que podemos encontrar diferentes mandatos institucionales que tienen las entidades de fiscalización. Auditar, evaluar, capacitar también es parte de las misiones, ¿no? Pero fundamentalmente su función revisora, de control legislativo. Y al mismo tiempo, pues, haciendo valer, ejerciendo su independencia, que es una característica fundamental de las entidades de fiscalización superior. Pero al mismo tiempo también, como parte de este primer grupo de principios relacionados con el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública, permitiendo que los sujetos auditados, que las entidades auditadas, den respuesta a los hallazgos que se han encontrado en las diferentes actividades de fiscalización. También basado en este marco, en este pronunciamiento 12 de la INTOSAI, pues las entidades de fiscalización superior tienen el reto de mantenerse vigentes en su función, es decir, mantenerse al tanto de los cambios, mantenerse en una constante situación de apertura y de receptividad para adaptar sus acciones de revisión y de fiscalización a los entornos que son cambiantes. Y en función, desde luego, de atender las demandas ciudadanas. Y al mismo tiempo siendo una fuente creíble, una fuente confiable de información y de conocimiento. Bien, entonces, básicamente esa es la misión de las entidades de fiscalización superior, que como yo decía al principio, me parece que es fundamental ubicar su función en el contexto de una necesidad de consolidar un sistema político democrático. Bien, ahora no voy a profundizar demasiado sobre la Agenda 2030 porque ya se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Pero lo que me parece relevante de esta pregunta, de esta vinculación
sobre cuál es el papel que tienen las entidades de fiscalización superior locales en el desarrollo sostenible, pues además de la misión que ya describí que tienen, es importante considerar que la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son, digamos, la agenda de desarrollo de la humanidad. O sea, no podemos omitir, no podemos obviar la relevancia que tienen estos 17 objetivos, esas 230 métricas, 169 metas que están establecidas como el compromiso de la humanidad. No podemos estar exentos de esa misión, las entidades de fiscalización superior. Sobre todo porque este marco global de resultados, si se me permite la expresión, cuando revisamos desempeño en las auditorías, en los órganos de fiscalización, utilizamos recurrentemente este concepto de marco de resultados. El marco de resultados es aquel conjunto de objetivos, de situaciones deseadas, de métricas y de métodos de medición que se emplean para decir hacia allá nos queremos conducir, hacia allá queremos llevar el destino del Estado o del municipio o del país. Y en este caso, pues la Agenda 2030 se convierte en el marco global de resultados hacia el cual deseamos conducir a la humanidad. Y por lo tanto, pues es indispensable considerarla dentro de las actividades de fiscalización de las entidades de fiscalización superior local. Lo más relevante de la Agenda 2030 es su concepción holística del desarrollo, y por eso es sumamente relevante tener en cuenta que esta concepción representa un enfoque que integra la idea de sostenibilidad en un equilibrio entre la sostenibilidad económica, social y la sostenibilidad ambiental. Es imperioso no perder de vista la triangulación que tienen estas perspectivas y el equilibrio que representan en este enfoque. De tal forma entonces que este equilibrio de enfoques pues representa precisamente el equilibrio en el estado de resultados al que queremos llegar como humanidad. Y eso es lo que me parece más relevante. Hay una pregunta más adelante donde podríamos profundizar más de qué forma las entidades de fiscalización superior digamos, adoptan esta perspectiva de los ODS, pero hay múltiples maneras. Ya las mencionó hace un momento Arturo, y me parece que la clave está principalmente en las revisiones, en las auditorías de desempeño. Es decir, estas auditorías que revisan la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad con la que se suministran los entregables, con la que se cumplen objetivos, porque finalmente son las revisiones en materia de desempeño las que permiten saber y determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos. Y es complejo porque la Agenda 2030 viene a incorporarse, introducirse en las diferentes agendas de desarrollo de los países y de los estados, de las entidades federativas, en el caso de los estados federados. Entonces, representa todo un reto la incorporación de la Agenda 2030 en las revisiones, porque se convierte en un elemento más del marco de resultados al que habría que revisar. Bien, voy a dejar esta intervención ahí para pasar a las siguientes preguntas. Gracias. Gracias, maestro Estuardo. Muchas gracias a todos por esta primera intervención. Vamos a cambiar un poquito el orden. Vamos a empezar esta segunda ronda con el maestro Arturo López. Y la segunda pregunta dice: ¿cuál es la percepción respecto del avance en la implementación de los ODS en el ámbito municipal? Repito la pregunta: ¿cuál es la percepción respecto del avance de la implementación de los ODS en el ámbito municipal? Adelante, maestro Arturo. A ver, me parece que ahí ya me escucho, ¿verdad? Sí, todo bien ya. Bien, gracias. Sí, sobre esta segunda
pregunta, bueno, antes como con un poco de contexto, porque bueno, muchos de nuestros quienes nos sintonizan ahorita, de nuestros invitados, pues seguramente son de administraciones municipales. Y justo ayer en una reunión para ver resultados preliminares de los pliegos, antes de su notificación, etcétera, había una pregunta sobre la Agenda 2030 y nos decía el sujeto fiscalizado, pues bueno, que ellos, si al momento de comprometerse en atender una de las recomendaciones, ya eso los posicionaba como estar trabajando en pro de la Agenda 2030, y decíamos, a ver, hay que tomar un poco este tema de la Agenda 2030 y sobre todo en los municipios, pues con un poco de calma, de premura. No vamos a poder llegar a un grado de implementación de Agenda 2030 integral, ¿no? De la noche a la mañana, sobre todo, ¿no? Entonces, en principio, decíamos, lo que los municipios, o trato de responder la pregunta a partir de qué es lo que hemos observado a partir de las auditorías de desempeño en Guanajuato, en cómo los municipios están avanzando en esta incorporación de la Agenda 2030. Bueno, en principio, sin dar mayores datos de cifras o cifras precisas sobre quién sí o sobre quién no es, nos hemos dado cuenta que los municipios han comenzado a reconocer los ODS de la Agenda 2030 en los instrumentos de planeación, ¿no? Quienes generan sus instrumentos de planeación, porque lo cierto es que no en la totalidad de los municipios se tenía vigencia al menos de estos instrumentos el año pasado, y por esto referirme al año pasado, había un reconocimiento, ¿no? ¿A dónde llegaba la alineación? Hacer un reconocimiento de la Agenda 2030 en los instrumentos de planeación, en decir lo importante que es la Agenda 2030 y estos ODS para el desarrollo en el contexto del municipio, ¿no? Obviamente había una alineación, había un reconocimiento distinto según el municipio del que se trate, ¿no? Ese es el primer, creo, paso que han dado los municipios. Sin embargo, en las propias auditorías decíamos, ¿no? ante esta dinámica de compartir la información, no es suficiente hacer esta alineación con los instrumentos de planeación. Es indispensable, sí, inclusive creo que en su primera intervención Jerome lo mencionaba, es indispensable ajustar los instrumentos de planeación para tener un reconocimiento de la agenda, sí, es indispensable, sí, es suficiente, no es suficiente, ¿no? Hay que llevar, para decir que los municipios están agotando todos sus esfuerzos para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en sus servicios, en sus programas presupuestarios, en sus políticas públicas, pues en realidad hay que hacer una alineación de todo el enfoque, de todo el ciclo presupuestario, rodearlo del enfoque de Agenda 2030, ¿no? Es decir, implica esto diagnosticar, en principio, diagnosticar con enfoque de Agenda 2030, ¿no? Ello conlleva que las problemáticas o las necesidades que se adviertan en los diagnósticos, en esta fase de planeación, en esta fase de diseño, sean sensibles a los derechos humanos. Ya nos decía igual Jerome en su primera intervención, pues existe el principio de no dejar a nadie atrás, ¿no? Como el principal, de hecho, de la Agenda 2030, el lema principal de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Y esto de no dejar a nadie atrás, pues por completo habla de los derechos humanos, ¿no? Entonces decíamos, pues para que los programas presupuestarios, no solamente se trata de alinear mi objetivo de mi servicio de alumbrado y decir pues que también, como estoy, no sé, poniendo tecnología LED, entonces voy a contribuir con el ODS 7 de un uso responsable de la energía. No es tan fácil la adopción, creo, de un enfoque de Agenda 2030 en las políticas locales. Decíamos, desde la fase diagnóstica, entonces habría que asociar a los problemas que si ya antes de meter el tema de Agenda 2030, ASEG ha hecho un gran esfuerzo por incidir en que los municipios trabajen en una gestión basada en resultados, ¿no? Si esta parte todavía no la lográbamos integrar de manera correcta, insisto, ¿no? Solo estoy dando una generalidad, no lográbamos hacer una integración del PBR, del Sistema de Evaluación del Desempeño, al presupuesto, pues hoy que le damos un elemento adicional que es el enfoque a derechos humanos y esta alineación con la Agenda 2030, vean que esto va a ser un paso mucho más complicado y
y no tan sencillo, insistimos, porque la base sigue siendo el presupuesto basado en resultados, pero ahora con un enfoque orientado a los derechos humanos, y ese enfoque no hay que inventarlo, solamente que ya está dicho por esta agenda global, ¿no? Entonces, ya no hay que ir a buscar del todo cuáles son esos problemas, sino cuáles de esos problemas en los que está fundamentada la Agenda 2030 se hacen presentes en mi municipio y entonces cómo voy a intervenirlos, ¿no? Y decíamos, pues para ello hay que ser sensibles a la vulneración de los derechos sociales, ambientales y económicos. Bien lo decía Estuardo en su intervención, es un asunto integral en donde estos tres panoramas, estos tres escenarios tienen que estar siempre considerados, ¿no? Ni uno más importante que en otro. Lo social no es más importante que el medio ambiente, lo económico no es más importante que lo social, ¿no? Debe haber un equilibrio en estos tres factores. Entonces, pues decíamos, desde la fase de planeación habría que ser sensible a estas vulneraciones de estos tres escenarios de derechos e inclusive llegar a reconocer en los propios árboles de problemas, y me bajo hasta esa fase del proceso, reconocer las limitaciones en la atención a las dimensiones de derechos humanos, y aquí quiero llegar con ello. No todas las limitaciones, no todas las brechas estarán a un mismo nivel, ¿no? Habrá brechas de accesibilidad, ¿no? Que aquí sí es pues el mayúsculo de los problemas, el que nuestros ciudadanos no tengan acceso a la educación, a los servicios públicos, al agua potable, etcétera. Pues aquí ya el problema es mucho más grande, ¿no? Y eso es un tema donde se ve vulnerada o la brecha está en el acceso a los derechos humanos, ¿no? Y la propia disponibilidad, pues a lo mejor hay acceso, pero la forma en que se proveen, a lo mejor no es con la suficiencia esperado de la forma que se debería. Entonces hay problemas de disponibilidad. Puede haber también limitantes asociadas a las dimensiones de derechos humanos, puede haber limitantes de calidad, de satisfacción, de participación, y creo que el mayor de los cuidados de sostenibilidad, porque también implica que no comprometamos los recursos de las generaciones futuras, de las administraciones futuras, ¿no? Por quedar bien un poco en la propia, en la nuestra. Entonces decíamos, pues todo ello entonces implica, decíamos, una complejidad mayor a la simple o a la sencilla versión de modelo presupuestario anterior, por así referirme, de solo ser un presupuesto basado en resultados, de una gestión basada en resultados, toda esta dinámica que hemos platicado con los municipios en distintas ocasiones en años anteriores, sino se suma el enfoque Agenda 2030 y decíamos, pues es retomar el enfoque a los derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces decíamos, ese es el avance en los municipios, ha sido justamente el hacer este reconocimiento y en algunas prácticas, en algunos servicios, pues se ha avanzado un poco más en tratar de incorporar la Agenda 2030 en elementos de rendición de cuentas, ¿no? En los informes de actividades, en los informes de gobierno anuales. Bueno, de repente se trata de asociar el tipo de logros con el objetivo de desarrollo sostenible al que parece que hay un mejor empate. Pero insisto, un enfoque Agenda 2030 tiene que poner desde el momento de diagnóstico, hacer visibles las vulneraciones a los derechos sociales, ambientales y económicos, y la respuesta de pues dónde está el grado de implementación la tienen cada una de las administraciones públicas municipales en saber conscientemente si han hecho este ejercicio de incorporar en sus problemas públicos que justifican sus programas presupuestarios las vulneraciones de los derechos, y por lo tanto si han seguido la línea, ¿no? Si no nada más basta en hacer el reconocimiento en la fase diagnóstica, sino cómo eso se convirtió entonces en la definición o en el diseño de una intervención, y creo que, insistimos, pues el elemento todavía aún más importante que hace sostenible todo esto a lo largo del tiempo es pues que el monitoreo, ¿no? Que las acciones de monitoreo, que el seguimiento que se da a partir de los indicadores esté asociado, ¿no? Tanto a la vulneración de los derechos humanos y ahora sí como a las metas de los ODS, ¿no? Decíamos de las 169 metas, las que el municipio decida apropiarse y adoptar, pues hacer tiene que notarse esta trazabilidad desde el diagnóstico hasta el seguimiento de cómo es visible el abono, la contribución, la preocupación del municipio por atender las vulneraciones de los derechos sociales, ambientales y económicos, ¿no?
sobre todo el compromiso de la parte municipal, pues es fuerte. En la presentación les pongo una frase que comentó el exsecretario general de las Naciones Unidas y advertía, la lucha por el desarrollo sustentable, por el desarrollo sostenible será ganada o perdida a nivel municipal, ¿no? Entonces no es momento de estar esperando, hay que tener una actitud un poco más proactiva, pero comprometida, y recordando, es un asunto complejo, no es solamente un asunto de reconocer una alineación y un compromiso solamente en los instrumentos de planeación, sino por diagnosticar problemas de vulneración de derechos sociales, ambientales, económicos, y llevarlos en toda la fase del presupuesto, hasta inclusive la parte de monitoreo, seguimiento y evaluación, y entonces hasta tener una rendición de cuentas en estos términos. Insisto, el diagnóstico y la cifra no la quiero dar yo, sino que cada uno de los municipios que aquí nos escuchan seguramente podrá saber si se está haciendo el trabajo con esta profundidad en el municipio, si se tiene metodologías para hacer este reconocimiento, esta incorporación de la vulneración de derechos en los diagnósticos de los programas presupuestarios, y si eso se está llevando hasta asociar las metas de sus indicadores, las variables de sus indicadores, ¿no? Las fichas técnicas de sus indicadores con las variables de los indicadores que ha definido la Agenda 2030, ¿no? Eso sería una institucionalización completa, una integralidad de la Agenda 2030 con las políticas locales. Y pues lo que nosotros hemos notado es que se ha avanzado en la fase de reconocer en los instrumentos de planeación, un poco en temas de ser sensibles, de capacitarse en temas de Agenda 2030, pero ya un grado de seguimiento y de monitorear de manera homologada con los estándares de la Agenda 2030 y decíamos, diagnosticar, diseñar, monitorear con enfoque a Agenda 2030, todavía no vemos prácticas a este nivel, y diría, pues ese es entonces el nivel, al menos por referirme a la experiencia que tenemos en Guanajuato, ese es el nivel de implementación que existe en los municipios, ¿no? Nosotros podríamos globalizar el resultado, que es un estado de avance, pues son los primeros pasos los que se están dando, y aquí lo preocupante es pues que estamos a cerca de 7 años, ¿no? 7,5 años, por fraccionarlo de alguna forma, de que lleguemos al 2030 y pues globalmente tengamos que rendir cuentas y decir qué pasó, y apenas estamos preparándonos, ¿no? Creo que con ello termino mi respuesta a esta pregunta. Gracias. Gracias, maestro Arturo. Maestro Estuardo Gómez, ¿cuál es la percepción respecto del avance en la implementación de los ODS en el ámbito municipal? Adelante, por favor. Bien, gracias. Yo creo que tendríamos que preguntarnos también, porque depende mucho la respuesta a esta pregunta de la escala municipal, pues cuál es la percepción que tenemos sobre el avance de los ODS, de la Agenda 2030, la agenda global, los objetivos de desarrollo sostenible a escala de los países, ¿no? De los gobiernos nacionales, porque mucho de cómo se implemente en la escala más básica de las estructuras del Estado, pues estará en función de cómo vaya conduciéndose la implementación desde los ámbitos federales, en los ámbitos estatales y, claro, llegando hasta el ámbito municipal. Porque los municipios, los gobiernos municipales, pues no se encuentran como en un contexto aislado en el que se encuentren, digamos, desconectados de toda la realidad burocrática, administrativa y política que prevalece en el contexto estatal y en el contexto nacional. Entonces, voy a tratar de responder esta pregunta de dos maneras, ¿no? Con 2 puntos. En principio, me gustaría ubicar dónde se materializan los esfuerzos gubernamentales. ¿Dónde vemos que se plantean los objetivos, los resultados que se persiguen? ¿Dónde están los marcos de resultados de los gobiernos? Del gobierno nacional, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, el Estado en general, ¿no? Y aquí vamos a tener que confrontarnos con una realidad innegable.
esta realidad innegable es la de la alta fragmentación administrativa que existe en el Estado. ¿Y eso qué significa? Pues que haya una alta fragmentación departamentalizante, digámoslo así, o sea, de ministerios, de dependencias, de entidades, de poderes, de órganos del Estado, de organismos autónomos. Hay una alta fragmentación del Estado en ese nivel horizontal. Pero también hay una alta fragmentación en un nivel vertical, es decir, de lo que le compete a un Estado nacional, a un gobierno nacional, a la federación, y lo que le compete a los gobiernos subnacionales, estatales y municipales. Entonces, la capacidad, la posibilidad que tienen los estados de materializar sus resultados en una serie de instrumentos se visualiza en 4 grupos de instrumentos. Por un lado, los estados hacen leyes, hacen marcos jurídicos, hacen leyes, reglamentos, disposiciones normativas. También hacen planes que tienen una lógica administrativa que va con el periodo de una administración. Tienen programas, tienen presupuestos y agencias. Entonces, en esta alta fragmentación del Estado, estos diferentes marcos, el jurídico, el legal, administrativo, presupuestario, programático y de planeación, pues tienen diferentes grados de flexibilidad. De ahí que el marco jurídico no sea tan flexible para modificarse. Podríamos preguntarnos, ¿habrá la necesidad de que para materializar estos objetivos de desarrollo global cambiemos algún instrumento normativo? ¿Habrá la necesidad de crear agencias? ¿Habrá la necesidad de modificar planes? ¿De modificar programas, presupuestos, como ya lo decía Arturo, en incorporarlo en todo el ciclo presupuestario? Y la respuesta más normal que se ha dado a esto en todos los estados y en los municipios, quizá también, en la gran mayoría de los municipios, en el caso de Jalisco, se han incorporado referentes, alineaciones en sus planes de desarrollo con la Agenda 2030. ¿Y esto se debe a qué? A que los planes son un instrumento más flexible que el presupuesto, más flexible que el marco jurídico y más flexible que las estructuras orgánicas administrativas que tienen una inercia con la cual han venido trabajando. Entonces, la flexibilidad que tiene inherentemente el marco de planificación es lo que explica que ahí es donde encontremos precisamente que se han materializado estas alineaciones. Eso quiere decir que con ello hay una implementación. Bueno, como todos lo sabemos, y esto también es una realidad innegable, muchos planes, ya no digamos alineados o no a los objetivos de desarrollo sostenible, ya no digamos los municipales, estatales y nacionales, planes de alta escala nacional, no conducen o no se aplican y no conducen a la gestión hacia resultados. ¿Qué significa esto? Que el reto va más allá de alinear nuestros objetivos en un instrumento de planeación. No quiero minimizar con esto la importancia de los instrumentos de planeación. Lo que me parece relevante es dimensionar que no es en estos instrumentos, en el único espacio en donde se tendrían que materializar estas grandes aspiraciones. Ahora bien, segundo punto de la respuesta. Después de esta realidad innegable que es la alta fragmentación administrativa horizontal y vertical y la fragmentación de estos marcos, de estos diferentes marcos en los cuales se plantean los objetivos de los gobiernos, pues habrá que tener en cuenta en qué circunstancias se encuentran los gobiernos municipales. Y no será tan difícil que nos percatemos de que en la escala municipal hay la mayor heterogeneidad de capacidades, de atribuciones, de competencias y de recursos, de presupuesto en los gobiernos en México. Habrá que tener en cuenta eso, que ahí en la escala municipal es donde se encuentra la mayor heterogeneidad. Por otro lado, y esa es una pregunta que hacía alguien en el chat, y preguntaban sobre si no limita el periodo, la periodicidad de 3 años de los gobiernos municipales. Desde luego,
son los gobiernos municipales los que tienen los periodos a las administraciones más cortas, más estrechas en estas diferentes estructuras del Estado, ¿no? Entonces, eso también representa una realidad innegable que limita desde luego las capacidades y la posibilidad de que los objetivos de desarrollo sostenible se puedan materializar a esta escala más subnacional todavía. Y por otro lado, otra realidad innegable es... Pues que Saldimas también, ¿no? Creo que alguien me abrió su micrófono, pero me parece que no dijo nada. Voy a continuar. Me parece que otra realidad innegable en la escala municipal es que en los gobiernos municipales hay una mayor exposición a situaciones de riesgos que tienen que confrontar, que tienen que enfrentar inmediatamente los gobiernos municipales. Riesgos de seguridad, riesgos ambientales, riesgos vaya, todas estas problemáticas que tienen una dinámica mucho más localizada representan un mayor riesgo para los gobiernos municipales. Y entonces, desafortunadamente, en estos avances que observamos en la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en los planes, pues necesitaríamos reflexionarla de qué otra forma tendríamos que materializarla en diferentes instrumentos, pero preguntarnos cuáles son las capacidades de todos estos diferentes niveles de gobierno, ámbitos del Estado, estructuras del Estado, y qué necesitamos reconstruir para que eso funcione mejor, para la implementación y la efectividad, no solo de los objetivos de desarrollo sostenible, sino de todos los objetivos y los mandatos institucionales que tienen los gobiernos que cumplir de cualquier nivel, en cualquier ámbito. Gracias. Gracias, maestro Estuardo. Maestro Jerome, la misma pregunta. ¿Cuál es la percepción respecto del avance en la implementación de los ODS en el ámbito municipal? Adelante, por favor. Gracias. Ya, perdí el audio, sí. Bueno, no quisiera repetir mucho de lo que ya compartían Arturo y Estuardo, pero sí quisiera señalar algunos elementos de avance que me parecen significativos, vamos, poniéndome muy positivo, y tal vez sí con un enfoque municipal, pero viéndolo más bien desde una escala regional, ¿no? Desde cómo estamos a nivel de la región, ¿no? A mí me parece muy significativo destacar que en América Latina y el Caribe se tengan estos avances para trabajar en una implementación basada en gestión para resultados, que me parece que este enfoque pues abona significativamente a ampliar y profundizar la contribución de las entidades de fiscalización superior para mejorar las intervenciones públicas. En los últimos años se ha observado un impulso a la auditoría, como ya lo decía muy bien Arturo, se ha observado un impulso al desarrollo de auditorías de desempeño, a oficinas técnicas de análisis presupuestario, por solo citar algunos instrumentos en las entidades de fiscalización superior, donde estas entidades de fiscalización superior están haciendo uso de la información sobre desempeño para contribuir a la mejora en la calidad del gasto público. Adicionalmente, el fortalecimiento y los avances en materia de control gubernamental, tanto externo como interno, están contribuyendo a mejorar la gestión del presupuesto y de esa manera a la calidad del gasto, ¿no? Y creo que es importante destacarlo porque estos avances han ocurrido a pesar de que estamos en América Latina y el Caribe en un régimen político que se caracteriza por un gran desbalance entre los poderes del Estado, normalmente dando un mayor peso al poder ejecutivo, donde suele concentrarse muchos poderes relacionados con la administración del presupuesto, ¿no? Y por ende, para el seguimiento y la evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, es un reto de la región de América Latina y el Caribe, y creo que avanzar en gestión para resultados, sin duda, es un avance que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Pero sí se debe de tener presente que no es posible contar con una
gestión para resultados si no se dispone también de un control para examinar los resultados, ¿no? Y ahí me parecen clave los retos que mencionaba Estuardo. Para analizar esta información, para que tenga utilidad, implica el fortalecimiento de capacidad de estos sistemas de control para realmente analizar la gestión pública y con base en ello generar valor público. En México en particular, los sistemas de control están conformados por el poder legislativo o político, el control institucional, sea interno, sea externo, ejercido por las administraciones gubernamentales o los órganos internos de control, pero también por las entidades de fiscalización respectivamente, ¿no? Y también cobra sentido en el aprovechamiento de la información, y quiero reiterar también lo que señalaba previamente, el control social, ¿no? De qué forma esta gestión por resultados también es aprovechada por sociedad civil organizada, por medios de comunicación y por la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, es un avance significativo la gestión por resultados, pero creo que todavía hace falta aprovechar un poco más la información, ¿no? Y bueno, esto que comento es solo una percepción muy general en términos regionales de América Latina y el Caribe. Es importante recordar que al final es un marco de resultados y por lo tanto es un marco también de monitoreo. Entonces, deberíamos de ser capaces de insertar información sobre la implementación de políticas públicas en estos marcos de monitoreo, ¿no? Y hasta el momento en México, salvo la mejor opinión y conocimiento de mis colegas que integran el panel, en México solamente existen informes locales voluntarios al cumplimiento de la Agenda 2030 desarrollados en el nivel estatal. Sí existe, yo tengo referencia de un ejemplo que ahora profundizaré, que también es en el espacio municipal, ¿no? De hecho, México ha sido reconocido a nivel global por estos esfuerzos pioneros para desarrollar estos informes locales voluntarios sobre contribución a la Agenda 2030, ¿no? No solamente son informes que buscan compartir logros, experiencias y prácticas en materia de dónde se ubican las acciones dentro de la agenda, sino también se pueden traducir como instrumentos para fomentar transparencia, para rendición de cuentas, para participación de comunidades, en formulación de políticas públicas con enfoque de sostenibilidad. Y estos informes locales voluntarios complementan a su vez los informes nacionales voluntarios que en este caso México prepara y envía a las Naciones Unidas, con lo que de alguna manera se mantiene un diálogo y se mantiene una actualización sobre cómo va el avance en la Agenda 2030. No, si no me equivoco, no estoy seguro, pero me parece que fue en 2021 o en 2020 cuando México envió el último informe nacional voluntario, y estos informes locales también contribuyen a dar una perspectiva un poco más clara de qué es lo que está pasando en México. Y bueno, esto sucede por una iniciativa del gobierno federal, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene sede este Consejo Nacional en la Secretaría de Economía, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, en capítulo México. Se impulsó una plataforma de intercambio de conocimientos que reconoce la importancia de los informes locales voluntarios y busca generar un espacio de asistencia, acompañamiento, intercambio entre pares para facilitarle a los gobiernos locales herramientas para el desarrollo de estos informes.
A través de esta plataforma ya se hicieron 6 informes voluntarios locales en 2021, además de que con anterioridad a la plataforma, los gobiernos de Oaxaca, Yucatán y Ciudad de México ya habían realizado sus propios informes locales voluntarios, ¿no? Y también antes de tener, digamos, esto supone una metodología que te permite, que te orienta en la construcción de estos informes locales voluntarios, pero también con anterioridad y, digamos, con una suerte de un ejercicio desarrollado de forma independiente, con una metodología propia, digamos, a la metodología estandarizada que hay hoy en día. Es importante señalar que el municipio de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, llevó a cabo su propio ejercicio de informe de labores alrededor de los ODS, ¿no? Creo que quizá de cara a incrementar el interés o las herramientas para insertarse en este marco de monitoreo de los ODS, podría ser interesante conocer este reporte desarrollado por el municipio de Ciudad Valles, considerando específicamente el nivel de esta discusión, ¿no? El nivel de trabajo en el que estamos discutiendo, que es el nivel municipal, ¿no? Todos estos informes que les comentaba están disponibles en la página de la Presidencia de la República y creo que sería interesante, ¿no? Un poco como recursos de este panel, tener oportunidad de hojearlos y ver estos ejercicios de nivel estatal, pero también este ejercicio a nivel municipal, creo que puede ser muy interesante, ¿no? Ahora, sí quiero retomar la intervención de Estuardo en tanto a los retos municipales, ¿no? Sin duda, el tema de la duración de los gobiernos municipales es un reto muy significativo, ¿no? El hecho de que haya la oportunidad de reelección puede, de alguna manera, a lo mejor, generar un plan de trabajo un poco más amplio, con metas un poco más ambiciosas, y la verdad es que ya en la práctica, cuando llega un nuevo gobierno, sí hay que reconocer que hay un periodo, si estamos hablando de por sí ya de un periodo de gobierno corto, hay un periodo en el que tienen que llegar, en el que tienen que formular su plan de trabajo. Es decir, hay un periodo dentro de ese periodo ya cortito que se pierde en términos de planificación. Digo, no es una pérdida, no es algo que se tiene que hacer, pero eso va reduciendo los tiempos de gobierno a nivel municipal y sin duda es un reto. Y otro elemento importante a considerar son, con la cantidad de municipios que hay en México y las enormes diferencias, la asimetría que puede existir entre un municipio, por citar un ejemplo, como, no sé, un municipio de Monterrey, digamos, San Pedro Garza, si lo queremos comparar con las capacidades que puede tener el municipio de Suchiate, en Chiapas, las diferencias son completamente son equidistantes completamente, ¿no? Entonces, en alguna otra experiencia que tuvimos en el programa Fondo Conjunto México-Alemania, buscábamos involucrar esta perspectiva de derechos humanos en los programas de desarrollo municipal en la frontera sur de México, ¿no? Y al llegar con los municipios, realmente te das cuenta que están rebasados en ciertas tareas del día a día, y realmente la capacidad para atender se ve sumamente reducida, ¿no? Entonces, ahí la fórmula que se encontró un poco para poder desarrollar este tipo de instrumentos de planificación fue un poco haciéndola en conjunto, en trabajo intermunicipal, para que de alguna manera se pudiera generar algunos lineamientos de derechos humanos dentro de los programas estatales de desarrollo.
Entonces, digamos, un poco sumando esfuerzos y reconociendo que la capacidad a nivel municipal a veces es muy limitada, ¿no? En términos de número de funcionarios, pero también a veces en términos de el nivel de capacitación que hay en los municipios, ¿no? Entonces, sin duda sigue siendo un reto. Creo que es importante reconocer los avances, eh, pero también sí un poco tener esta conciencia de que creo que a nivel municipal un seguimiento de esta naturaleza sí requiere una colaboración intermunicipal y sí requiere también que esté bien engarzada con el apoyo de los gobiernos estatales. No se puede dejar a los municipios solos. Y bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Gracias, maestro Jerome. Gracias a todos por esta segunda ronda. Vamos a nuestra tercer y última ronda. Les leo primeramente la pregunta. ¿Cuál es la importancia y trascendencia de considerar el tema de los ODS dentro de las auditorías y qué problemáticas se presentan en su implementación? En esta ocasión vamos a iniciar con el maestro Estuardo Gómez. Repito la pregunta, ¿cuál es la importancia y trascendencia de considerar el tema de los ODS dentro de las auditorías y qué problemáticas se presentan en su implementación? Maestro Estuardo, adelante, por favor. Bien, gracias. Trataré de ser muy breve con esta última pregunta para agilizar el tiempo porque ya es un poquito tarde. Yo diría que el principal reto al que se enfrentan las entidades de fiscalización superior en general en toda su labor es que se constituyan como verdaderos instrumentos de consolidación de los sistemas políticos democráticos. Y en ese sentido, la adopción de la perspectiva del desarrollo sostenible materializada en la Agenda 2030, pues representa un compromiso innegable, una misión a alcanzar por parte de las entidades de fiscalización superior. ¿Cuál es la importancia de lograr esto? ¿Cuál es la importancia de lograr esto? A mí me gustaría poner la atención en la imperiosa necesidad que tenemos de solucionar problemas, de solucionar en efecto problemáticas para las cuales no habrá más oportunidades que solucionar. Me parece que hemos llegado a una coyuntura global con diferentes temas, relacionados con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, con los 17, relacionados con cambio climático, relacionadas con educación, con desigualdad, con pobreza, con equidad de género, en fin, con una gran cantidad de perspectivas, justicia, definitivamente el objetivo 16 con el cual se vinculan las auditorías, las entidades de fiscalización superior, instituciones justas y paz, y la paz, la necesidad de paz. Entonces, me parece que la importancia que tiene incorporar esta perspectiva en la labor fiscalizadora, pues es innegable por el reto que representa para nosotros los seres humanos el solucionar esos problemas para los cuales quizá no habrá más oportunidades, para los cuales cada vez está pasando el tiempo y entonces cada año que pasa y cada grado que sube la temperatura, pues nos recuerda la imperiosa necesidad de hacer algo más allá, ¿no? De las pequeñas acciones que no estoy menospreciando, que todos podemos tener, pero que deben también emprender los gobiernos. Y esto pasa necesariamente por la importancia de contribuir a mejorar la efectividad del Estado, la efectividad de las decisiones del Estado. La labor de las entidades fiscalizadoras en todos sus diferentes tipos de acciones que emprenda debe estar encaminada a que el Estado logre sus objetivos, que estos sean democráticos, que estos tengan un respaldo social y que estos se alcancen y se materialicen. Por ese motivo, pues contribuir en esta labor de fiscalización también representa una contribución a que los objetivos propiamente se alcancen.
Ahora bien, ¿cuál es la problemática? ¿Cuáles son los obstáculos que visualizo para la adopción de esta perspectiva? Pues me parece que ya lo mencioné un poco en la intervención anterior. El gran problema que es la alta fragmentación administrativa y la necesidad de articular esquemas de coordinación y de trazabilidad entre estas diferentes estructuras fragmentadas del Estado. Y desde luego, me parece también que hay una problemática y retomo la última intervención de Jerome, respecto de cómo vamos a determinar que se están alcanzando estos objetivos, con qué instrumentos, ¿no? Porque si bien, como decíamos anteriormente, se han incorporado en los planes, objetivos, alguna alineación y demás, tanto en los estatales como en los municipales, pues la gestión pública va más allá de planes y tendremos que visualizar qué retos tiene el Estado para adoptar no solamente esta perspectiva, sino para mejorar su propia efectividad. Entonces, y desde luego, el reto que tiene el problema, el obstáculo que representa la dificultad de contar con información a la escala más desagregada posible, a la escala municipal. Porque si bien tenemos grandes sistemas de información a nivel nacional y en algunos estados también a nivel estatal, todavía tenemos el reto de contar con una gran sistematización de información de la escala municipal. Me parece que esas son algunas de las problemáticas y nuevamente agradezco la invitación para participar en este panel. Ha sido un gusto compartir con Arturo López y con Jerome Martín esta conversación. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Jerome Martín, misma pregunta. ¿Cuál es la importancia y trascendencia de considerar el tema de los ODS dentro de las auditorías y qué problemáticas se presentan en su implementación? Por favor, maestro, adelante. Bueno, quizá para esta última pregunta, considerando el tamaño de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me parece que con un marco de monitoreo tan amplio, sin duda ofrece una serie de indicadores que en sí ya pueden fortalecer la labor de las instituciones en términos sectoriales, ¿no? Digamos que estos planes de desarrollo municipal, pero también nacionales, pero también estatales, incluyan esta alineación al marco de monitoreo pues, de los ODS, sin duda asegura que vayamos por un mismo camino hacia el cumplimiento de las metas pactadas a nivel global. Y también da algunas claves, ¿no? Algunas sugerencias de cómo podemos incluir algunos indicadores que nos permitan dar cierto seguimiento. Creo que ahí hay una ventaja pragmática en los ODS. Pero yo más bien quisiera retomar lo que comentaba en la primera intervención respecto a estos principios de la Agenda 2030 que creo que se tendrían que incluir en la forma en la que se diseñan los planes de auditoría, ¿no? Y ahí retomar y profundizar un poco en este principio sobre programación basada en derechos humanos. Ahí que básicamente la idea es que los procesos de desarrollo se anclen o vigilen, más bien que vigilen el sistema de derechos y obligaciones establecidas a nivel internacional y a veces profundizadas a nivel nacional, incluidos derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales. El enfoque basado en derechos humanos requiere la inclusión de principios de universalidad, indivisibilidad, igualdad, no discriminación, participación y rendición de cuentas, en donde de alguna manera se pueda generar titulares de deberes, ¿no?
en términos de que aseguremos que la gestión pública sean titulares de deberes, responsables de cumplir con obligaciones, pero también que se fomente la participación de la ciudadanía para que sean titulares de derechos, ¿no? Que sean ciudadanos capaces de reclamar sus derechos, ¿no? Y en ese sentido, reiterar la relevancia de la participación, ¿no? Y un poco en línea con ello, pues también el otro principio de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que digamos, de la forma más práctica, requiere una serie de pasos, incluida la identificación de quién se queda atrás y por qué, identificar medidas efectivas para abordar causas más profundas y monitorar y medir el progreso, mediante garantizar participación libre, activa y significativa de todas las partes interesadas, en particular de estas que se quedan atrás, ¿no? Es decir, cómo, en términos de una entidad de fiscalización superior, cómo volvemos traducible esta información, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar esta información para motivar la participación ciudadana? Porque por supuesto que los ejercicios de auditoría en sí son un gran, son un gran acervo en términos de cómo va la gestión pública, pero no pueden quedarse en un acervo, ¿no? Entonces, generar este tipo de herramientas que permitan traducir la información, que permitan que la información sea realmente palpable para cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Sin tener que hacer una gran investigación, sin tener que ser un experto en el tema. Y en ese sentido, pues también reconociendo el tema de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, que también las cuestiones de género de pronto sí tienen un impacto significativo y diferenciado cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, es un reto en sí, pero me parece que es una tarea importante motivar el tema de generar estos mecanismos para hacerlo mucho más accesible, para realmente buscar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que muchos informes de auditoría se pueden quedar en letra muerta si no se incluye a la ciudadanía, si no se insiste en buscar que la ciudadanía se involucre, ¿no? Bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos por su participación. Con esto damos por concluido a la ronda de preguntas y respuestas. Ya vamos un poco retrasados. Maestro Estuardo, no sé si tenga algún comentario final para el cierre, alguna reflexión final y su despedida, por favor. Muchas gracias. Sí, pues me gustaría dar atención a una pregunta que se hace en el chat para concluir. Me preguntan si entonces no hay quien ayude en los municipios para evaluar el avance. Definitivamente me parece que sí hay, ¿no? Las entidades de fiscalización superior tenemos un alto compromiso con, no solamente con revisar el desempeño o con revisar la gestión, auditarla, fiscalizarla, sino también, como lo dice precisamente el pronunciamiento 12 de la INTOSAI, con la promoción del desarrollo de capacidades y el aprendizaje. Entonces, definitivamente que hay formas, hay instrumentos, hay alternativas y quizá esta apreciación, digamos, de las problemáticas, más que representar un problema para un impedimento, tendrían que ayudarnos a visualizar los retos en los cuales tendremos que poner mayor atención para contribuir a esa consolidación de la efectividad del Estado. Muchísimas gracias por la invitación, lo reitero, me despido, tengo que retirarme y estoy sumamente agradecido con la invitación. Hasta luego.
Hasta luego, maestro Estuardo. Muchísimas gracias por su participación. Tiene que desconectar el maestro. Bien, pues de igual manera también para dar conclusiones. Maestro Jerome, ¿alguna conclusión, algún mensaje de despedida ya para concluir esta sesión? Pues quizás solamente compartir que, como ya lo comentaba en un inicio, todas las ramificaciones que surgen del Sistema Nacional Anticorrupción son espacios de trabajo donde está involucrada la cooperación alemana. Es realmente un gran interés fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye a su vez al Sistema Nacional de Fiscalización, ¿no? Y lo menciono un poco por la pregunta de María del Socorro respecto a quién audita los contralores, para que revisen los resultados municipales cuando hay aplanadoras en el Congreso Estatal con representantes de un mismo partido. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema que requiere mucho mayor impulso. Creo que de ahí, con los comités de participación ciudadana estatales, con las secretarías estatales de los sistemas estatales, creo que se abre una oportunidad para identificar estas áreas de mejora, para generar sugerencias, puede ser un punto de entrada para la sociedad. Entonces, creo que los comités de participación ciudadana pueden ser una entrada para este tipo de situaciones que sin duda no son ideales, ¿no? Es un poco atendiendo la pregunta y pues únicamente pues reconocer a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por este ejercicio, ¿no? Porque creo que este tipo de ejercicios justamente abonan a lo que comentaba, de volver esta información más accesible, de desmitificar que es un tema súper lejano, súper complejo, o que es un tema que no nos toca, porque es un tema que nos puede tocar a todos, que nos toca a todos. Entonces creo que es de reconocerse la labor de la Auditoría de Guanajuato por generar estas ventanas de intercambio y de colaboración y desarrollo de capacidades. Yo, en nombre de la Cooperación Alemana al Desarrollo en México, agradezco muchísimo el espacio que nos han dado y bueno, pues deseo que estos espacios continúen, que podamos seguir contribuyendo y pues nada, quedo a sus órdenes. Fue un gusto compartir con Estuardo, con Arturo y de nuevo muchas gracias a la Auditoría Superior. Gracias a usted, maestro Jerome. Y finalmente, por favor, maestro Arturo López Estrello, un mensaje de cierre, algunas conclusiones que nos quieras compartir, por favor. Claro, gracias. Justo, ya solo para cerrar, creo que en múltiples ocasiones de la charla, ¿no? Se habló de problemas y empezamos a reconocer los problemas y cuáles serán los principales y los retos y las capacidades municipales y todo lo que pusimos en la mesa de diálogo, pero no quiero que nos vayamos a una conclusión negativa de ello, sino porque inclusive pues hacer visible y reconocer estas brechas, estas debilidades e inclusive estas oportunidades de mejora, pues es el primer paso, insisto, es el primer paso para poder reaccionar, para poder mejorar, para poder cambiar la forma en que hacemos nuestro trabajo y poder entonces avanzar a la adopción y a estos temas que estamos trabajando de la Agenda 2030, ¿no? Se hablaba, y cierto es, de la fragmentación de lo público, pero pues justo lo que hacen este tipo de escenarios, este tipo de charlas es pues dar puntos que nos hagan ser conscientes y nos permitan cambiar ese rumbo, ¿no? Ese rumbo que seguramente íbamos cada quien por su ruta, cada quien por su lado, y es un principio, de hecho, de la alianza, es indivisible. De hecho, los 17 objetivos son indivisibles, dice uno de los principios. No se puede, no se debe fragmentar, ninguno es más importante que otro, ¿no? El 1 no es más importante que el 17, todos tienen la misma importancia, entonces
pues justo creo que en esa misma sintonía cerraríamos nuestros comentarios, es decir, bueno, ahí están, ya hicimos un pequeño diagnóstico de cuáles son los retos de la administración pública por retomar sus esfuerzos y creo que las estrategias que tenemos que implementar para cambiar la ruta es hacer alianzas, ¿no? Incluir a la ciudadanía, hacer alianzas, coordinarnos y todo ello poniendo como centro los derechos humanos de las personas, ¿no? Y sobre todo, decíamos, pues de las más necesitadas, de las que tienen una mayor vulnerabilidad. Creo que es eso y centramos que entonces los esfuerzos conjuntos de todos deben de estar en hacer gobernanza, ¿no? En incentivar la buena gobernanza y ello nos ayudará no solo a cumplir los objetivos, a retomar el rumbo para cumplir o contribuir con los objetivos de la Agenda 2030, sino bien ya decía el maestro Estuardo, pues cualquiera de los objetivos que nos planteemos como administración pública y todos tienen el mismo valor porque tienen un retorno hacia la ciudadanía y creo que pues por eso estamos aquí trabajando hoy compartiendo estas experiencias y eso, ¿no? Aliarnos, unirnos por ese mismo objetivo que tiene en general la administración pública, indistinto desde la silla que estemos hablando, desde el ámbito del que estemos representando. Creo que el mensaje es eso, hay que unirnos, hay que olvidarnos de la fragmentación, hay que retomar un mismo camino y sobre todo poniendo ojo, decíamos, pues en las personas más vulnerables para no dejar a nadie atrás, como es el lema de la Agenda 2030. Y igual, gracias ahí por la invitación, gracias por la asistencia, gracias por subir este tipo de temas a la agenda en que compartimos con ciudadanía, con resto de funcionarios. Y bueno, pues gracias por la invitación. Creo que con eso me despido y muchas gracias. Maestro Arturo, pues muchísimas gracias por la intervención. Gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Lamentablemente ya no tenemos tiempo, si quedara algo por ahí vamos a hacer la atenta solicitud de ser respondido vía correo electrónico. Agradecemos a todos nuestros participantes, a todos ustedes quienes nos hicieron favor de acompañarnos a través de esta sesión de Zoom, a través de nuestras redes sociales. Esta mesa estará también disponible en nuestro canal de YouTube. Les recordamos una vez más que nos hagan el favor de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Y pues bien, no me resta más, siendo las 12:52 del día 2 de septiembre del 2022, damos por concluida esta sesión. Los esperamos en las siguientes sesiones del programa anual de capacitación externo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Por ello, la invitación a seguirnos en nuestras redes para que tengan por ahí la oportunidad de ver cuáles serán las próximas sesiones. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y hasta la próxima. Aprovechamos la revolución tecnológica buscando ser referente nacional en buenas prácticas de fiscalización. Ahora mostramos un nuevo rostro. Innovamos en cada oportunidad. Nuestra página de internet se renueva y ofrece una navegación más sencilla y más amigable. Ingresa a www.aseg.gov.mx y conoce todas las herramientas de participación ciudadana y transparencia. Porque tú eres parte importante en la fiscalización. Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. ¿Sabes qué es la auditoría en tiempo real? Es una herramienta que nos permite conocer al momento la ejecución de nuestras auditorías, a qué sujeto se revisa, tipo de auditoría, periodo auditado, fuente de financiamiento, monto contratado y monto ejercido y demás información importante. Mediante esta herramienta, puedes plasmar tus opiniones, solicitudes o quejas al momento de la ejecución de las revisiones. Participa con la ASEG. Esta plataforma está en permanente actualización y tú eres parte importante. En ASEG, promovemos una mayor transparencia en el proceso de auditoría. Visita www.aseg.gov.mx/ATR
Auditoría en tiempo real. Hola, soy Abby, tu asistente virtual de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y estoy aquí para apoyarte en tus requerimientos de información. Puedes realizarme diferentes preguntas sobre asesoría, acompañamiento, capacitación, entre otros. Encuéntrame en www.asec.gov.mx, en el apartado de asistente virtual. Hasta pronto.